Buen día hermanos, espero que estén muy bien. Me presento para los que no me conocen, me llamo Jerónimo Sánchez, soy de la Asamblea de Manizales. Estamos aquí desde la Finca El Paraíso con los chicos de la capacitación de FEB y hemos estado orando por todos ustedes, sabiendo que esos son momentos de dificultad, algunos están pasando por difíciles pruebas y confiamos en que el Señor, así como ha provisto para nosotros, también va a proveer para ustedes, mis hermanos. De todas formas, continuamos orando mucho por ustedes y no nos olvidamos en nuestras oraciones y confiamos en que también muchos de ustedes oran por nosotros. Bien, antes de comenzar el tema de hoy, es bueno que oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno, porque eres tú guiándonos siempre, porque estas dificultades, Señor, son para nuestro crecimiento. Gracias por las pruebas, Señor, gracias por las situaciones difíciles. Te pedimos que nos des más fe, te pedimos que nos ayudes a soportar, Padre. Gracias porque eres muy bueno. Guíanos en este momento y en este estudio. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy, si el Señor lo permite, vamos a revisar una parte de la epístola de Santiago en el capítulo 1. Este capítulo es muy interesante y habla bastante acerca de la fe. Y es algo bueno que recordemos estas palabras de Santiago, sobre todo en momentos de dificultad como este, porque la fe la ejercitamos es cuando vienen momentos de prueba. Y qué mejor momento que este para que ejercitemos nuestra fe, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago con respecto a las pruebas y a la fe. Comienza entonces, vamos a leer a partir del versículo 2, el capítulo 1, versículo 2, en Santiago. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, aquí vamos a notar primero que él dice, no solamente no debemos quejarnos por las pruebas, que son situaciones difíciles como la del coronavirus, o como cuando muere un familiar, o si me quedo sin trabajo, que son situaciones difíciles. Él no solo no nos dice que no nos podemos quejar, sino que nos dice, tienen que sentirse contentos cuando eso les esté pasando. Y es algo que uno no entiende, o sea, ¿cómo me voy yo a sentir contento porque me pase algo malo? Vamos a ver qué dice Santiago, ¿por qué me tengo que sentir contento? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando el Señor está probándonos, no solamente está probándonos físicamente. Si yo me quedo sin trabajo, lo que Él quiere hacer es que yo confíe más en Él que en el trabajo que yo tenía. En este momento del coronavirus, ¿qué es lo que el Señor quiere formar en sus hijos? Primero, que confiemos más en Él que en los médicos. Ojo, esto no significa entonces que si estamos enfermos no podemos ir al médico, sino que primero tienes que estar nuestra confianza es en el Señor. Segundo, que no podemos confiar más en el gobierno que en nuestro Señor. Primero tenemos que confiar en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que pone y quita reyes. ¿Por qué? Porque el presidente poco puede hacer con respecto a estas dificultades. Dios lo puede hacer todo. Entonces, también no tener confianza, por ejemplo, en nuestro tapabocas o en que nos lavamos mucho las manos, sino confiar en el Señor. Obviamente tenemos que ser prudentes, pero nuestra confianza primero es en el Señor. Y también confiar en que independientemente de si vivimos o si morimos o cualquier cosa que nos pase, nuestro lugar allá en el cielo está seguro. Eso también es parte de la fe que tenemos que tener en el Señor. Entonces, bueno, la prueba de vuestra fe es esta. ¿Y qué produce la prueba de vuestra fe? Produce paciencia. El Señor, ¿para qué nos quiere probar la fe? Para que después, cuando vuelva a venir otra prueba, nosotros podamos esperar en Él y saber con toda tranquilidad de que el Señor va a hacer lo que bien le parezca. Bueno, es bueno que meditemos en eso también. La prueba de la fe produce paciencia. El Señor quiere formarnos en nosotros, quiere formar fe y quiere formar paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, nosotros podemos, en medio de la prueba, empezar soportando y decir, sí, listo, el Señor tiene todo bajo control. Vemos que Job en un principio era como,
Listo, está bien, el Señor tiene todo bajo control. Pero en algún momento también llegó a desesperarse. Y luego era, pero no entiendo por qué está pasando todo esto. Entonces lo que el Señor quiere es que esperemos la prueba hasta el final. Que esperemos hasta el último momento en el que el Señor nos quiera poner a esperar. ¿Por qué? Porque es que Él quiere que seamos perfectos. ¿Qué es ser perfecto? La medida de la perfección es la que dio el Señor Jesucristo. Lo que Él quiere básicamente es que seamos cada día más parecidos a lo que el Señor Jesucristo es. Entonces, quiere que seamos perfectos y cabales, es decir, íntegros, sin que nos falte absolutamente nada. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Esto qué significa? En muchas ocasiones, cuando viene una prueba, nosotros no sabemos por qué está viniéndome esta prueba. ¿Por qué es que el familiar mío se enfermó de coronavirus? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué está escaseando la comida en la alacena? Son preguntas normales. Entonces, él dice, eso es para que fortalezcas tu fe, eso es para que crezcas en humildad también, eso es para que seas más paciente. Pero entonces, si alguien no es capaz de entender esto, es decir, si tú igual meditas en esto y no eres capaz de entenderlo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orarle al Señor pidiéndole sabiduría. Señor, por favor, yo no entiendo qué está pasando, ayúdame. Ayúdame porque no entiendo. Y yo confío en que tú me vas a ayudar. Y entonces, ¿qué dicen? El Señor le va a dar esa sabiduría. ¿Por qué? Porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Él no es un papá tacaño. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesucristo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿por qué? Porque si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Pues aquí vuelve a repetir esta idea. El Señor da siempre cosas buenas. A veces no nos da específicamente lo que pedimos, pero siempre nos da cosas buenas. Entonces, pídale al Señor sabiduría para poder entender, para soportar la prueba, o a veces no ni siquiera para poder entender el porqué de la prueba, sino la intención del Señor en nosotros en esta prueba. ¿Sí? Y el Señor se la va a dar. Pero aquí entonces hay un pero, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí hagamos un paréntesis también. Usted pídale al Señor, porque el Señor escucha y está dispuesto a darle. Pero tiene que pedir consciente de que el Señor lo está escuchando y que le quiere dar cosas buenas. Si usted no es consciente de eso, es decir, si usted le pide dudando de que el Señor le va a dar lo que le está pidiendo, ¿usted cree que el Señor se lo va a dar? La palabra dice justamente aquí que si usted pide dudando de que el Señor sea bueno o todopoderoso o sabio para darle, entonces no solo no le va a dar, sino que lo compara a usted con la ola del mar, que viene y va, y eso es dependiendo de cómo se sienta. ¿Y qué dice después? Es que el hombre de doble ánimo, es decir, la persona que se mueve dependiendo de cómo se sienta en ese momento, es inconstante en todo, en absolutamente todo. Ahora, si usted es así, la solución es fácil. Comience a tener fe y pídale al Señor fe, pero pídale con fe. Eso es algo un poco irónico, pero es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de permanecer firme en nada y mucho menos en una prueba. El hombre de doble ánimo justamente está hablando del hombre de doble ánimo en medio de la prueba, porque la persona que no es capaz de confiar en Dios en medio de una dificultad se va a torcer y va a comenzar a desconfiar de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Bien, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Recuerdo una historia, no recuerdo qué hermano la contaba. Era una historia interesante. La historia va así. Había una anciana que era cristiana que todos los días tenía que subir a lo alto de una montaña
y bajar de la montaña y luego volverla a subir para regresar a su casa y volverla a bajar. Y día con día tenía que subir y bajar de la montaña, todos los días. En un momento ella ya estaba muy cansada porque, bueno, era una anciana y para ella era muy difícil. Y se paró enfrente de la montaña y comenzó a orar y dijo, en nombre de Jesucristo te ordeno que te caigas, que te tires y que en medio de mi casa y en el punto en el que yo quiero estar haya un valle. Amén. Y cuando abrió los ojos se dio cuenta de que la montaña seguía ahí. Entonces la anciana resignada respiró y dijo, yo ya sabía que no iba a pasar nada. Entonces lo que quería enseñarnos esta historia es, ¿para qué ora en principio si ya sabe que no va a pasar nada? Entonces si usted está orando, pero en el fondo de su corazón siente que no va a haber ningún cambio, que nada va a pasar, primero desconfía de Dios, desconfía de que sea omnipotente, desconfía de que sea bueno, desconfía incluso a veces de que Él exista. Y en segundo, pues entonces no pierda el tiempo pidiéndole nada, porque en principio usted no confía. El problema de la anciana no era orar porque la montaña se moviera. Si ella tuviera la fe de un grano de mostaza, la montaña se habría movido. ¿Cuál es el problema? Que ella en el fondo de su corazón sentía que nada iba a pasar. Bien. Versículo 9. Aquí habla algo interesante. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago es interesante porque varias veces habla acerca de los ricos. Ahora, Santiago no está en contra de que un hermano tenga dinero. Lo que está diciendo Santiago es que para un rico es muchísimo más difícil tener fe que para un pobre. ¿Por qué? Porque ese hermano humilde que vive en una casa arrendada, que vive del diario, todos los días está confiando en que el Señor le va a proveer. Él sabe que a principio de mes no tiene para pagar el arrendo, pero él confía en que el Señor le va a ir proveyendo durante todo el mes para pagar el arrendo y para comprar el mercado y pagarle el estudio a sus hijos, por ejemplo, para transportarse. Él confía en que el Señor le va a dar eso. En cambio el otro, que es rico, él no tiene que preocuparse por nada. Él da por hecho todo. Él da por hecho que tiene para pagar su casa, porque incluso vive en una casa propia y tiene que para pagar las facturas, y él tiene ya para pagar la alimentación de todo el mes, y tiene carro y puede pagar la gasolina y los seguros. Entonces esa persona vive con poca fe porque confía en sus riquezas. Entonces Santiago está diciendo, lástima de ellos. Es más bienaventurado, es más dichoso el que tiene pocas cosas. Entonces, usted hermano que me escucha, si en este momento está pasando por una dificultad, si está viendo la alacena un poco vacía, en principio también el Señor está usando esto y es gozoso usted porque usted tiene el privilegio de confiar que el Señor le va a proveer. O bueno, nosotros en general. Porque en estos momentos de dificultad el Señor está ejercitando mucho de eso en todos sus hijos. Bien. Y dice también, triste es que el rico confíe tanto en sus riquezas, porque adivine qué va a pasar con todas sus riquezas. En algún momento se van a acabar, independientemente de cuánto tenga. Porque el hombre más rico del mundo delante del Señor no es nadie. Y él puede convertir al más rico de todos en un vagabundo. ¿Por qué? Porque él es el dueño de todo. Bien, continuemos. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí menciona algo interesante nuevamente. Ya no menciona solamente prueba, sino que menciona tentación. Ahora, todas las tentaciones son pruebas, pero no todas las pruebas son tentaciones. Volvamos al principio. Dice que el Señor nos permite estar probados, ¿cierto? Y nos pone en pruebas. Pero más adelante, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno,
Resulta que las tentaciones son pruebas porque también prueban nuestro carácter y nuestra fe. Pero no toda prueba es una tentación. Dios pone pruebas, que son dificultades, y permite que seamos tentados porque somos tentados desde nuestro propio corazón. Ahora, ¿cuál es el propósito de una prueba? El propósito de una prueba o de una dificultad que nos viene es que crezcamos en fe y en paciencia. ¿Cuál es la diferencia con la tentación? El problema es que la tentación es lo que nos incita en primera instancia a pecar. Voy a darles un ejemplo para que estemos claros. Cuando, digamos que yo tengo un problema con el alcoholismo, entonces digamos que yo soy un alcohólico, y yo salgo de mi casa y tengo que ir al centro, por ejemplo, y yo sé que por el camino en el que me voy caminando hacia el centro hay un estanquillo. Entonces yo puedo tomar una de dos decisiones. Le doy la vuelta al estanquillo porque yo sé que es algo que a mí me tienta, o más bien paso por el sitio donde está el estanquillo para mirarlo, ni siquiera para entrar, solamente para verlo. Ahí ya empezó la tentación a hacer efecto. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Bienaventurado el varón que es tentado, porque cuando haya soportado la tentación, cuando haya resistido la prueba, entonces la tentación es una cosa y la prueba es otra. La prueba es el momento en el que tomo la decisión de si paso por un sitio o por el otro. Entonces, cuando ya resistí la prueba es, mejor no paso por el sitio que me tienta, sino más bien le doy la vuelta, para no tener que verme como incitado tal vez a entrar. Entonces, cuando ya resistí esa prueba, recibo la corona de vida, que al final le voy a dar al Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurados somos cuando soportamos la tentación. Pero digamos entonces que yo no soporté la tentación y más bien me voy por ese camino donde está el estanquillo. Entonces dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, eso malo que queremos hacer no viene del Señor, sino que viene de nuestro corazón. Entonces yo voy pasando por el frente del estanquillo y me detengo y me quedo mirándolo. Y miro a los lados, no hay nadie conocido. Y luego me asomo a ver quién hay por ahí, quién hay dentro del estanquillo, quién está atendiendo hoy. ¿De dónde viene eso? El Señor permitió esa tentación, pero Él no la puso. Él permite eso, ¿por qué? Primero porque Él nos da libre albedrío. Él nos permite hacer lo que queramos hacer, confiando en que vamos a hacer lo que es correcto, lo que a Él le guste, lo que a Él le agrada. Pero más allá de eso, Él también permite esto para que crezcamos, para que seamos más fuertes, para que soportemos las tentaciones. Entonces no viene del Señor, Él lo permite, pero no viene de Él. ¿De dónde viene? De mi corazón. Y yo mismo soy el que me seduzco, el que me atraigo para intentar pecar. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces yo me quedé mirando el estanquillo, vi que no había nadie conocido por ahí, tengo la plata en el bolsillo, ay, me da por entrar. Entré, olfateé, miré, el señor que está ahí atendiendo tampoco me conoce. Pues yo entro, me siento y le pido un trago. Pues me tenté hasta el punto en el que terminé pecando. Es un error, hermanos, cuando sabemos que tenemos una debilidad y comenzamos a alimentarla a ver hasta dónde llegamos. Porque al final de ese camino siempre hay pecado. Si usted es como, voy a probarme para ver hasta qué punto puedo resistir. Usted resiste hasta el punto en el que peca, termina siempre pecando. ¿Cuál es la mejor solución? No haga eso. Si sabe que tiene una debilidad con algo, evítela. Eso es lo que el Señor quiere, que usted la evite. Entonces, da luz el pecado, versículo 15. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hermanos, no se equivoquen en esto. No confíen en su propia fuerza. ¿Por qué está hablando Santiago acerca de esto? Porque entonces hay una confusión a veces en nuestra mente entre una prueba y una tentación. Hay que soportar hay que soportar la prueba, es decir, durante la prueba, el momento de dificultad, si hay que resistirlo fuertes, y hay que estar pegaditos del Señor, y hay que estar teniendo mucha fe y paciencia. Y en la tentación, no la resista ni un momento, no resista la tentación, huya de ella. Nosotros no tenemos que resistir la tentación, tenemos que huirle.
El que se queda en la tentación esperando a ver cuánto resiste, siempre se quiebra. Entonces no, resistamos la prueba, huyamos de la tentación. Cuando hemos huido de la tentación, ahí es cuando hemos soportado la prueba de la tentación. Pero eso es la tentación solamente. Bien, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Básicamente está diciendo o recalcando la idea anterior. Dios es bueno. De Él solamente vienen cosas buenas. Si usted tiene una dificultad y un problema, si usted, por ejemplo, se quedó sin trabajo, el ejemplo que dábamos ahorita, o en este momento del coronavirus, es algo que el Dios le está poniendo porque quiere formar en usted algo bueno, porque quiere que usted crezca. Y a pesar de que uno no lo ve en ese momento, es una bendición. Porque a veces hemos confundido las cosas y pensamos que una bendición es cuando me pasa algo bueno. O sea, cuando viene algo que yo disfruto. Una bendición es cuando el Señor permite que algo me pase con la intención de que yo sea un mejor hijo suyo. Eso es una bendición. Y a veces nos bendice con dificultades. Y entonces también nos muestra la tentación para que tengamos cuidado con eso. Porque si bien la prueba sí puede venir del Señor, la tentación nunca viene del Señor. La tentación viene de mi corazón. Y cuando yo soy tentado, tengo que tomar una decisión. Corto ahí, huyo de la tentación, busco al Señor en oración y me alejo, o me quedo esperando a ver hasta qué punto llego. Bien, básicamente es eso lo que el Señor nos ha querido mostrar en este momento a través de la epístola de Santiago. Oremos para que el Señor nos dé mucha fuerza. Estos son momentos difíciles. Yo sé que para nosotros no es fácil soportar esta dificultad y esta prueba, porque ahí sí nos vemos tentados a que nuestra fe falte, a confiar más en otras cosas, a confiar más en el gobierno, a confiar más en, en el uso del tapabocas, a confiar más en, no sé, en el político corrupto, antes que en el Señor. Primero tenemos que confiar siempre en el Señor. No, de hecho, no debemos poner ni siquiera un gramo de confianza en ninguna otra cosa. Debemos ser prudentes, debemos ser ejemplares como cristianos y como ciudadanos, pero nuestra confianza está en el Señor. Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder comportarnos, para poder tener fe y paciencia durante estos momentos de crisis. Bueno, hermanos, oremos pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos ayude a soportar esta prueba y que nos ayude a huir de la tentación. Oremos. Padre, te damos gracias por esta prueba. Gracias porque tú la usas para que nosotros crezcamos, para que seamos mejores hijos tuyos, para que te busquemos, Señor, para que tengamos más fe, para que tengamos paciencia. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, porque muchas veces nos falta, Señor, tú lo sabes, y queremos ser más perfectos como tu Hijo Jesucristo. Queremos parecernos a Él. Para nosotros es muy difícil, Señor, pero para ti todo es posible. Y tú has dicho que tú no eres un papá tacaño, que tú quieres darnos, Señor, en abundancia y sin reproche, Señor. Ayúdanos a tener fe. No queremos pedirte dudando de si eres bueno, de si eres poderoso. Queremos pedirte, Señor, confiando en que tú, Señor, amas la bondad y tú eres bueno y que tú quieres que seamos, Señor, mejores hijos tuyos y que tú siempre nos traes bendiciones, Padre. También te pedimos que nos ayudes a huir de las tentaciones. Sabes que a veces en momentos de dificultad nos vemos tentados a dudar de ti. A veces nos vemos tentados, Señor, a fallarte. Ayúdanos, Señor, a no pecar. Ayúdanos a huir de la tentación, a huir del pecado, Señor, y a buscarte solo a ti. A tener toda nuestra fe puesta en ti, Padre. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Te pido, Padre, que proveas, aún así como has provisto hasta ahora, para todas nuestras necesidades. Sabes que necesitamos comida, sabes que necesitamos refugio, sabes que necesitamos ropa, pero también sabemos, Señor, que tú conoces estas cosas y que así como tú le das comida a su tiempo a todos los pajaritos, y así como tú, Señor, vistes a las flores con hermosos vestidos, Padre, tú no te vas a olvidar de nuestras necesidades. Tú dijiste que cada día trae su propio mal y que no vivamos estresados pensando en el futuro,
sino que mejor confiemos en ti. Ayúdanos a confiar solo en ti, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro amado. Amén. Bien, hermanos, bendiciones. Seguiremos orando desde aquí por ustedes.